no protegemos los recursos ambientales, muy posiblemente dentro de unos años no vaya a haber ni piscicultura, ni ganadería, ni avicultura, ni porcicultura, ni nada, porque sin recursos naturales no hay vida, es así de sencillo. De las grandes problemáticas que tenemos este siglo es precisamente alimentar una población creciente y lastimosamente eso está significando que necesitamos usar más terrenos para producir comida y menos para producir oxígeno y para cuidar el agua. Si a usted un lote de 1 tonelada de proteína de pescado le colapsa por no tener control y no poder tener monitoreo a tiempo, con lo que costaba esa tonelada de proteína, usted pudo haber implementado cómo cuidar esa y muchas más, y le sobraba dinero. El piscicultor no iba a tener el riesgo, ni la incertidumbre, ni el estrés de pensar que en cualquier falla eléctrica, en una tormenta, en la madrugada, se quedó sin energía y después de 1 hora toda su producción se murió. Cuando tuvimos la primera planta eléctrica, el primer generador eléctrico, claro, lo compramos y ¿quién nos lo instaló? Pues el eléctrico del pueblo. Entonces aquí le queda conectado a un taquito, aquí prende, aquí apaga. Cuando cayó una tormenta, pues cayó un rayo y quemó el transformador de la finca y también quemó el generador. Entonces quedamos sin el pan y sin el queso, a la 1 de la mañana en un aguacero. Si usted normalmente es un piscicultor y utiliza en sus sistemas intensivos el agua normal de la quebrada y no le hace ningún sistema de tratamiento, usted está introduciendo una posibilidad de un 100% de contaminación. Entonces ahí es donde entran los protocolos de bioseguridad. Lo que nosotros logramos con ese software es convertir una cantidad de información en datos específicos y de fácil entendimiento. De verdad que entrega la posibilidad de hacer la explotación de la manera más eficiente antes pensada en el departamento y en Colombia. El sistema SGP es el resultado de la aplicación de tecnología de punta en procesos agrícolas, específicamente en la explotación de la tilapia. Su objetivo es la explotación intensiva en la que se producen 70 peces en 1 metro cúbico, superando la tradicional que en el mismo espacio explota de 3 a 5. La tilapia se cultiva en terrenos por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, en temperaturas que oscilan entre los 23 y los 30 grados. Para desarrollar el proceso, el sistema requiere una fuente hídrica natural a la cual se le extrae el agua con una bomba electromecánica que lleva el líquido a un tanque reservorio. Por cada metro cúbico de agua bombeada se incluye un proceso de bioseguridad encargado de eliminar los patógenos de agua. El agua del reservorio se distribuye por gravedad a través de tuberías hasta los tanques compuestos por geomembrana, una lámina que asegura la estabilidad del ecosistema donde viven los peces. Igualmente, cada tanque tiene una tubería de desagüe en la que se eliminan los sedimentos del fondo para tener el tanque libre de desechos. Este proceso se conoce como sifoneo y se realiza 5 veces al día. El SGP es un sistema amigable con el medio ambiente, pues tan solo pierde el 5% total del agua que usa durante los 5 sifoneos diarios que se realizan, y una vez finalizado el proceso, devuelve el líquido en igual o mejor estado a los cauces gracias a eficientes procesos de vertimiento. Cada tanque de geomembrana tiene conectado un sistema de aireación para mantener el nivel del oxígeno requerido en el agua. El sistema de aireación funciona con un blower que trabaja eléctricamente, toma aire del ambiente y lo inyecta en los tanques a través de las parrillas. Debido a que el sistema debe funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se trabaja con un modelo de cargas redundantes, es decir, todas las máquinas que intervienen en el proceso tienen una suplente que las releva cuando alguna falla. Si la falla es por corte de energía de la red pública, se requiere de una transferencia automática, que es un dispositivo que activa la planta eléctrica de reserva inmediatamente después de que se vaya la energía. Si la falla es de otro tipo, a la máquina suplente la activa el PLC.
que es un controlador lógico programable, es decir, el sistema del cerebro que permite un funcionamiento correcto y sincronizado de todos los procesos. Entre sus funciones más importantes, además de vigilar que el proceso nunca pare, está determinar la cantidad de aire que se inyecta a los tanques a través de un variador de frecuencia, sistema de control inteligente de velocidad, que es apoyado por un conjunto de sensores, los cuales miden las variables físico-químicas y permiten inyectar la cantidad de aire necesaria para garantizar el equilibrio en el ecosistema de producción. El proceso automático también se encarga de operar las válvulas de llenado una vez al día, reponiendo el 5% del agua vertida, dejando pasar el fluido desde el tanque reservorio hasta las geomembranas. Sin embargo, lo que hace al SGP extremadamente útil es su interfaz de usuario, que desde un panel gráfico opera todo el sistema de forma remota, enlazado a un dispositivo el cual entrega toda la información y datos del desarrollo a un software que almacena la información en la nube, mide las variables y raciones diarias de alimento, notifica los cambios importantes durante el proceso para luego ser analizados, accediendo a ellos desde cualquier dispositivo conectado a Internet, entre otras funciones. De ocurrir cualquier eventualidad o contingencia, el sistema entregará a través de una alarma la información necesaria para corregir los fallos desde cualquier lugar del planeta.